La injusticia aún resuena, Xibalba abre sus puertas. Aquí, cada historia es una ofrenda a la verdad. Cada voz, un testimonio que no será silenciado. Bienvenidos a Xibalba, donde la oscuridad habla, en las sombras del tiempo y la memoria, donde la verdad se oculta tras el miedo y los ecos de Cleveland, Ohio. Una casa común en un barrio silencioso. Tras sus paredes, el horror se ocultó durante más de una década. 3 mujeres jóvenes desaparecieron sin dejar rastro. El mundo las dio por perdidas, pero estaban allí, encadenadas, silenciadas, sobreviviendo. Este es el caso de Ariel Castro, el hombre que convirtió su hogar en una prisión, y el día en que el silencio fue roto por un grito de libertad. Michelle Knight, Amanda Berry y Gina DeJesus fueron secuestradas en 2002, 2003 y 2004 por Ariel Castro, un chofer de vehículos escolares. Durante una década, las mantuvo en cautiverio en el sótano de su casa, donde las golpeaba y abusaba de ellas casi diariamente. Una de las chicas tuvo una hija, producto de esas violaciones, que creció encerrada hasta los 6 años. Se las conoció como las secuestradas de Cleveland, y esta es su dramática historia. ¡Ayúdenme! Soy Amanda Berry. ¿Me han secuestrado? He estado perdida por 10 años. Estoy aquí y estoy libre ahora, se escucha decir con voz entrecortada a una mujer joven en la grabación de las llamadas al 911 de la policía de Cleveland. Del 6 de mayo de 2013, el primer patrullero demoró menos de 5 minutos en llegar. Mientras se dirigían al lugar que les había indicado, los agentes que iban en el auto recibieron una información que les costaba creer. La joven que había llamado, Amanda Berry, llevaba 10 años desaparecida. Se había esfumado sin dejar rastros el 21 de abril de 2003, un día antes de cumplir 17 años. El rostro de la mujer con la que se encontraron conservaba los rasgos de la fotografía, con la que se la había buscado, incansablemente durante años, pero estaba marcado por el sufrimiento. A su lado, había una niña de 6 años que no se desprendía de ella. «Es mi hija», les dijo a los policías. Y luego les dio otra información. Increíble. En la casa hay 2 mujeres encadenadas. Hacía menos de media hora, aprovechando la ausencia de su secuestrador, que por primera vez se olvidó de encadenarla. Amanda Berry había intentado abrir desde el interior la puerta de la casa ubicada en la avenida Seymour 2207, en el barrio residencial Tremont, en Cleveland, donde llevaba una década recluida. No pudo, porque estaba cerrada desde afuera con un candado muy grueso. Vio entonces que entre la base de la puerta y el piso había una endija bastante amplia, por la que podía pasar la mano. Sacó la derecha y empezó a agitarla, mientras pedía ayuda a los gritos. El vecino Ángel Cordero fue el primero en escucharla, aunque no entendió qué gritaba la mujer porque no hablaba inglés. El vecino Ángel Cordero fue el primero en escucharla, aunque no entendió qué gritaba la mujer porque no hablaba inglés. Charles Ramsey llegó un minuto más tarde. También había escuchado el pedido de ayuda. «Ayúdenme, estoy secuestrada con mi hija». Era lo que gritaba la mujer. Entre los dos intentaron abrir la puerta, pero el candado resistía. Entonces hicieron un agujero en la parte inferior, por el que primero salió una niña de unos 6 años y después una mujer. Las llevaron a la casa de Ramsey, a media cuadra del lugar, desde donde la mujer llamó al 911 y repitió: «¡Ayúdenme! Soy Amanda Berry. Me han secuestrado. He estado perdida por 10 años. Estoy aquí y estoy libre ahora». El segundo patrullero demoró poco menos de 10 minutos en llegar, y los policías lograron abrir la puerta de la casa. Encadenadas en el sótano encontraron a otras 2 mujeres, jóvenes, Michelle Knight y Georgina. Gina Lynn DeJesus. Michelle llevaba casi 11 años desaparecida. Gina, más de 9. Las trasladaron al centro médico Metro Health, donde los médicos comprobaron que las 3 mujeres mayores presentaban señales de haber sido reiteradamente violadas y maltratadas. Mientras tanto, la policía de Cleveland se lanzó a la casa del dueño de la vivienda, un chofer de transporte escolar de 53 años llamado Ariel Castro. Michelle Knight tenía 21 años cuando desapareció, el 23 de agosto de 2002, cerca de la calle Oeste 116 y la avenida Lorraine, en Cleveland, el día en que debía
presentarse ante un tribunal que dictaminaría sobre la custodia de su hijo. Su propia familia creyó que se había ido voluntariamente, ante la posibilidad cierta de perder la custodia. Llevaba una vida complicada, a contramano de las creencias de sus padres, quienes nunca aceptaron que en la adolescencia había sido abusada por un compañero de clase y por un familiar cercano. Por eso, nunca denunciaron su ausencia ante las autoridades, y su nombre no figuraba en la lista de personas desaparecidas de la policía de Ohio. Pocos meses después del día en que no volvió a su casa, Bárbara, la madre de Michelle, creyó verla acompañada por un hombre mayor en un centro comercial del centro de Cleveland. Gritó su nombre, pero la que pensó que era su hija ni siquiera volteó la cabeza. Desistió de seguirla e insistir. Si Michelle no quería saber nada de ella, era cosa suya. En realidad, la mañana del 23 de agosto de 2002, la joven estaba dispuesta a presentarse en los tribunales. Y hacia allá caminaba cuando se cruzó en la calle con Ariel Castro. Según declaró tras ser rescatada, comenzaron a conversar y el hombre le ofreció un cachorro que tenía en su casa para que se lo regalara a su hijo. La casa quedaba cerca y a Michelle le sobraba tiempo para llegar puntual al tribunal, de modo que aceptó acompañarlo. Apenas entró, Castro la redujo, la ató y la encerró en el sótano. La última vez que alguien vio a Amanda Marie Berry fue a las 7:30 de la tarde del 21 de abril de 2003, cuando salió de su trabajo, en un Burger King de la calle Oeste, 110 y Avenida Lorraine, a 6 cuadras del lugar donde, se sabría mucho después, Ariel Castro había engañado a Michelle Knight para atraerla a su casa. Esa noche, sus padres creyeron que la chica, que al día siguiente cumplía 17 años, había decidido celebrar con sus amigos y no se preocuparon. Pero cuando no apareció la mañana siguiente, hicieron la denuncia de desaparición. No podía haberse ido voluntariamente, pues había dejado toda su ropa y el dinero que tenía ahorrado en casa. Además, recién entonces su hermana les contó que Amanda la había llamado desde su teléfono para avisarle que pasaría a cambiarse antes de celebrar y que alguien se había ofrecido a llevarla. 2 días después de que se denunciara su desaparición, la policía de Cleveland y el FBI comenzaron a buscarla. Se elaboraron afiches con su rostro y una descripción, en la que se detallaba que tenía perforaciones en las orejas y en las cejas y una cicatriz en el abdomen. Nadie volvió a verla. La última pista que tuvo el FBI fue una llamada desde el teléfono móvil de la chica a su madre, Luana Miller, en la que una voz masculina le dijo que se había casado con Amanda y que en pocos días irían a visitar a la familia. Para entonces, Amanda Berry llevaba días encadenada en el sótano de la casa de Castro, haciendo involuntaria compañía a Michelle Knight, quien ya llevaba 8 meses secuestrada. Luana Miller no pudo soportar la pérdida de su hija. La buscó sin descansar un solo día, hasta que falleció en 2006. Casi un año después del secuestro de Amanda, Ariel Castro se cobró su tercera víctima. La última vez que los padres de Gina DeJesus escucharon la voz de su hija de 14 años fue a las 3 de la tarde del 2 de abril de 2004, cuando la chica los llamó desde un teléfono público cercano a la escuela. Estaba con una compañera y pidió permiso para invitarla a pasar la noche con ella, pero su madre le dijo que no. Las chicas se despidieron y Gina siguió caminando en dirección a su casa. Nunca llegó. Después se supo que, en el camino, se había cruzado con Castro, a quien Gina conocía muy bien porque era el padre de Arlene, una de sus compañeras de colegio, aunque la chica no vivía con él, sino con su madre, Grimilda Figueroa, ya que el matrimonio se había separado hacía varios años. Castro le dijo que Arlene estaba en su casa y la invitó a merendar con ella. Gina aceptó sin sospechar nada extraño. Después de todo, se trataba del papá de una amiga. Media hora más tarde, estaba encadenada en el sótano, junto con Amanda y Michelle. La policía demoró un día en emitir la alerta sobre la desaparición de Gina, ya que nadie había sido testigo de su posible secuestro. Recién la semana siguiente, el FBI la incluyó en la lista de personas desaparecidas, publicó su foto y difundió su descripción, en la que se destacaba un notorio lunar de nacimiento en la pierna derecha. Esa misma semana, la policía dio a conocer un boceto y la descripción de un hombre,
hispano de entre 25 y 35 años, de 1,80 metros de altura y entre 70 y 82 kilos de peso, con ojos verdes, barba y complexión delgada. El sospechoso había sido visto cerca de la escuela en un vehículo azul claro o blanco, preguntando por Gina. La descripción coincidía vagamente con la de Ariel Castro, pero nadie pensó en él. Los padres organizaron una búsqueda privada y realizaron vigilias con la colaboración de vecinos y padres de compañeros de colegio de Gina. También ofrecieron una recompensa de $25,000. Entre quienes se acercaron a colaborar estaba el padre de Arlene, Ariel Castro. Durante los siguientes 2 años no hubo rastros de Gina ni pistas sobre su paradero. Se la creyó muerta. En 2006, el FBI creyó haber identificado a sus secuestradores y detuvo a 2 hombres, pero los liberó rápidamente, ya que tenían sólidas coartadas para el día de la desaparición. 1 año después, un informante anónimo afirmó que el cadáver de Gina estaba enterrado debajo del piso de un garaje. Perforaron todo el concreto, pero allí no había nada. El caso de Gina de Jesús fue presentado 3 veces en el programa televisivo de búsqueda de personas, America's Most Wanted, donde los conductores lo relacionaron con la desaparición de Amanda Berry, ya que ambas chicas habían sido vistas por última vez a escasas cuadras de distancia. Mientras tanto, en el sótano de la casa de la calle Seymour, las 3 mujeres pasaban los días encadenadas a la pared. Castro les daba de comer una vez, cada 24 horas, y les permitía bañarse con agua fría 2 veces por semana. Cada tanto soltaba a una de ellas, la subía a su dormitorio, la golpeaba y la violaba. Si en esas ocasiones la víctima intentaba escapar, los golpes y las violaciones se multiplicaban. Otras veces, elegía a alguna de las chicas y abusaba de ellas sobre el piso del sótano. Ante la desesperada mirada de sus compañeras encadenadas para hacer sus necesidades, Amanda, Gina y Michelle tenían un inodoro de plástico cada una, al que podían llegar estirando al máximo las cadenas. Castro los vaciaba rara vez, por lo que el olor en el sótano era nauseabundo. En 2006, Castro dejó embarazada a Berry. La niña nació en 2007. Ese mismo año, Knight también quedó embarazada, pero esta vez Castro le provocó un aborto a puro golpe. Amanda y sus compañeras contarían después de ser liberadas. Intentaron que la niña tuviera la mejor vida posible, encerrada con ellas en el sótano. Le inventaban juegos y más tarde le enseñaron a leer y escribir. En al menos 2 ocasiones, Ariel Castro se la llevó a pasear por el parque. La niña le decía, abuelo. Durante una década, las 3 chicas, ya convertidas en mujeres, vivieron de esa manera, sometidas a los abusos de Castro. Ariel Castro fue capturado pocas horas después de que, el 6 de mayo de 2013, Amanda lograra pedir auxilio y fuera liberada junto a su hija y sus compañeras de cautiverio. 2 días después de la detención, fue acusado de 4 cargos de secuestro y 3 de violación. Frente al tribunal, presidido por el juez Michael Russo, el secuestrador y violador se mostró apenado. Aseguró que no era un monstruo, sino que estaba enfermo, y sostuvo que no era un depredador sexual violento, como afirmaba la acusación de la fiscalía, sino que las relaciones sexuales que había mantenido con las mujeres siempre fueron consensuadas. También les pidió perdón a sus víctimas, nombrándolas una a una y mirándolas a los ojos, y les aseguró que durante todos esos años había intentado hacerlas felices. Los testimonios de Michelle, Amanda y Gina destruyeron una por una sus afirmaciones, para evitar una segura condena a muerte. El 26 de julio de 2013, Ariel Castro se declaró culpable a cambio de pasar el resto de su vida en prisión. Ese día, su abogado defensor, Craig Weintraub, pidió dirigirse al tribunal y anunció: el señor Castro acepta toda la responsabilidad de su conducta. El 1 de agosto, el juez Russo lo condenó a cadena perpetua y a otros 1000 años, sin posibilidad de acceder a la libertad condicional, por el secuestro de las 3 mujeres y la hija de Amanda, por violaciones reiteradas y maltratos, y por obligar a abortar a una de ellas. Con su confesión, Ariel Castro evitó que la justicia norteamericana lo ejecutara, pero no demoró en infligirse él mismo la pena de muerte. Se ahorcó en su celda de la prisión de Orient, Cleveland, el 3 de septiembre de 2014. Para entonces,
la vivienda de la avenida Seymour, donde mantuvo cautivas a sus víctimas, ya no existía. Fue demolida el 7 de agosto de 2013. De la Casa de los Horrores solo quedaron los cimientos. Al cumplirse 2 años de su liberación, Gina DeJesus y Amanda Berry presentaron Hope, A Memoir of Survival in Cleveland, Esperanza, una memoria de supervivencia en Cleveland, un libro en el que, con la ayuda de un periodista, relataron su vida como cautivas de Castro. Cuanto más llorábamos y le mostrábamos nuestro dolor y nuestra tristeza, era como si eso le diera más energía. Así que tuvimos que aprender a no llorar, no mostrarle nuestro dolor, no mostrarle nuestra rabia, contó Amanda en esa ocasión. Michelle, la tercera víctima, no quiso participar en el libro. Un año antes, en coincidencia con el primer aniversario de su rescate, había perdonado públicamente a Castro ante las cámaras de una cadena de televisión. Lo perdono, pero nunca podré olvidar. Si yo hiciese algo malo, aunque fuese una pequeña cosa, querría que alguien me perdonara. Así que puedo perdonarlo a él por lo que hizo mal, porque así es la vida, dijo. Lo que aquí se ha contado no debe olvidarse, porque recordar es resistir, y resistir es justicia. Gracias por cruzar con nosotros las puertas de Xibalba. Nos vemos en el próximo descenso. Si te gusta mi contenido, dale like y suscríbete. Recuerda que tu apoyo es importante para seguir haciendo este tipo de videos.